es, somos, son, soy, eres, 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 es, somos, son, soy. Hola clase y bienvenidos a la lección del verbo ser y las descripciones de diferentes sustantivos. Por ejemplo, la camisa es un sustantivo, noun, una cosa, persona. Yo soy muy guapo, ¿sí? ¿Verdad? Yo, persona, sustantivo, noun, persona en este caso, ¿sí? Las descripciones de sustantivos con el verbo ser, ¿sí? Y en esta lección nosotros vamos a repasar la ropa, ¿sí? Diferentes formas de ropa, por ejemplo, el collar, la camiseta, los zapatos, las botas, etcétera, ¿sí? Ahora, una prueba, pop quiz. ¿Qué recuerdas de la clase de español 1? Aquí el collar, clase. El collar es rojo, roja, rojos o rojas. Sí. El collar es rojo. Rojo, ¿sí? ¿Por qué rojo? Porque el collar es uno. Una collar, uno, ¿verdad? Y masculino, femenina, singular, plural, ¿verdad? El collar, no la. No es la collar, no. No es los collares, no. No es las collares, no. Es el collar, así que el collar es rojo. No roja, no es femenina, no es la collar, es roja, no. No es rojos, no. No es rojo, no es los collares son rojos, no. El collar, el collar es rojo, ¿verdad? No es las collares son rojas, no. Las collares rojas, no. El collar es rojo. Masculino singular. Un collar rojo, ¿verdad? Muy bien. Repaso de español 1. Excelente. Ahora, otro. La camiseta es amarillo, amarilla, amarillos o amarillas. La camiseta. La camiseta es amarilla. ¿Por qué amarilla? Es porque la camiseta, ¿verdad? ¿Recuerdas? Masculino, femenina, singular, plural. ¿El camiseta? No. La camiseta, sí. No es los camisetas, las camisetas, no. Es la camiseta, es femenina, singular, la camiseta. Así que la camiseta es amarilla, no es el camiseta amarillo, ¿no? No es los camisetas amarillos, no. No es las camiseta amarilla, no. Es la, una singular femenina. La camiseta es amarilla, ¿verdad? Bravo. Otra vez, un repaso de español 1, ¿sí?
Bien, bien. Vamos a ver aquí. Oh, próximo. Ah, próximo. Los zapatos son negro, negra, negros o negras. Los zapatos son negros, ¿verdad? Negros. ¿Por qué negros? Porque otra vez masculino, femenina, singular, plural. Masculino, plural. Los zapatos son negros. Necesita ser masculino y plural, porque el artículo definido, see, the definite article here was masculine and plural, so the adjective also needs to be masculine and plural. El adjetivo necesita ser igual al sustantivo. Remember, there has to be agreement between the definite article, the el, la, los, las, and the subject, or the noun here, zapatos. So los zapatos, the shoes, those are both masculine and plural. And then the article has to agree with the noun and the definite article. So the adjective, in this case, the color, negros, needs to complement or agree with the noun, ¿verdad? In the definite article. So we have three things that are agreeing here. Masculino, plural, the definite article. Masculino, plural, the noun, the sustantivo, the subject here, see? Son negros, masculino, plural, el adjetivo, see? So the definite article, the noun, and the adjective all must agree. Muy bien. Un repaso de español 1, ¿sí? Adjetivos, ¿sí? Muy bien. Ok, uno más. Uno más. Las botas. Solamente dos opciones aquí. Solamente dos opciones. ¿Las botas son azul o las botas son azules? Pues aquí plural, plural. Aquí singular. No, plural, ¿sí? Las botas son azules. We have to pick the plural one. Why? Because the definite article, las, was plural. The noun, botas, el sustantivo, the noun, was plural. So we would need the plural adjective. Why aren't there 4 options here? The other times we had 4 options. We had like negro, negra, negros y negras. You might remember that azul, since it ends with the letter L, is what we sometimes call it's an adjective that works for masculine and feminine things. You don't have to change the adjective azul. It's both masculine and feminine, see? But you can make it plural by making it azules, see? Muy bien, clase, excelente. Así que las botas son azules, los zapatos son negros, la camiseta es amarilla, el collar es rojo. ¿Sí? Muy bien, clase, muy bien. You might also notice, though, that in these sentences, here we have the word es, here we have the word es, but here we have the word son, and here we have the word son. What's going on here? Es un verbo
irregular, ¿verdad? En español el verbo ser, to be, ¿verdad? Ser significa to be en inglés. Es un verbo irregular y las conjugaciones son yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Soy, eres, es, somos, son, soy, eres, es, somos, son, soy, eres, es, somos, son, soy, eres, es, son. Ah, sí, es, somos, son. Muy bien. Con ropa, right? With clothing, we use either the it is form or the they are form. So when we did, for example, la camiseta es amarilla, it is yellow, right? Los zapatos son negros, they are black. So we were just working with the singular and plural form, just like, we do in English as well. I guess in this video lesson, we're also recollecting the verb ser because it's an irregular verb. Last week in the EdPuzzle on Friday, you worked with ordinary regular verbs to eat, yo como, tú comes, él come, to speak, hablar, yo hablo, tú hablas, él habla, okay? But there are tons and tons of irregular verbs in Spanish. Ser is probably the most common of them, see? So let's take what we just reviewed about adjective endings. La camiseta, in this case, la camiseta is roja, ¿verdad? Let's take that knowledge of changing our adjectives to complement nouns, and let's also integrate it with these conjugations of ser. I have a few more examples for us to look at. Yo, ¿verdad? Yo soy feo, tonto, bajo, gordo, ¿verdad? No, clase, no. Simpático, por favor, simpático. No, yo no soy feo, no. Yo soy guapo, ¿verdad? Ya dijimos, yo soy guapo, no feo. ¿Tonto? No, clase, no, simpático. Sean simpáticos, por favor. Yo soy inteligente, no tonto. Yo soy guapo, inteligente, bajo. Pues, yo no soy Shaquille O'Neal, no, pero no soy bajo, soy más o menos alto, ¿verdad? Más o menos alto. No soy tan bajo. Gordo, pues... bueno, gordito sí soy, pero no, gordo, yo soy más o menos delgado, ¿verdad? Ahora, yo no soy la persona más delgada del mundo, no, pero soy más o menos delgado. Simpáticos, por favor, simpáticos, muy bien. Así que, clase, vamos. Yo soy, I am, this is me. Ahora vamos a ver otras personas. Notice how my adjectives all ended with the letter O, ¿verdad? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Masculino, ¿sí? Yo soy masculino, soy un hombre. Vamos a ver otros ejemplos. Shakira. Sí. Shakira, ella soy... Ella eres, ella es, soy, eres, es, somos, son, soy, eres, es, son. Ella, soy, no, eres, no. Ella es. Ella es, ahora, bonito, bonita, bonitos o bonitas.
es una persona, no son varias personas, no bonitos, bonitas. Ahora, ¿bonito o bonita? ¿Shakira es hombre o mujer? ¿Es masculino o femenina? Ah, es femenina, es una mujer. Ella es bonita, ¿verdad? La. Sí, ella es muy bonita en mi opinión. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Sí. Y ahora, otro. Oh, los pecadores. Recuerdan, yo soy de Wisconsin, ¿verdad? Yo soy de Wisconsin. A mí me gustan los Packers, pero los pecadores este año. Aaron Rodgers, es tu culpa, Aaron Rodgers. Tu culpa, ¿eh? Vamos a comenzar. Ellos, somos, son, soy, eres, es, somos, son, soy, eres, es, somos, son. Soy, eres, es, somos, soy, son. Ellos. Ellos. Sois, no, vosotros sois. Somos, no, nosotros somos. Sí, ellos, ellas, ustedes son. Ellos son buenos. No, este año no. Los pecadores este año no son buenos, no. Son malos o malas. Pecadores. ¿Singular o plural? Ellos. Ellos es plural. No puede ser malo o mala porque ellos, un grupo de personas, ellos es plural. Ahora, ¿malos o malas? Son hombres. En fútbol americano son hombres o un grupo mezclado. Si es un grupo mezclado, hombre y mujer, es masculino, ¿verdad? Pero en este caso son todos hombres en la foto, ¿sí? En la foto son todos hombres, así que no puede ser malas. Ellos son malos, ¿verdad? Sí. Ahora, hoy, lunes, juegan los pecadores con los Leones de Detroit, ¿verdad? Fútbol de lunes en la noche, Monday Night Football, ¿sí? Los pecadores ganan o pierden, no sé. Vamos a ver hoy en la noche, ¿sí? Muy bien. So, I hope that this video lesson has helped you remember how we take adjectives and change them to complement nouns or subjects of different nature, right? Masculine, feminine, singular, plural. And then I also hope that you are able to remember the verb ser, which means to be, in the different ways that we conjugate ser in order to make descriptions of nouns. ¿Verdad? There are a lot of EMC Passport activities that you could log into EMC and just go through the book. You can do practice modules at your own pace if you'd like. It's, I believe it is Unit 2 in the book. Unit 2 and some of Unit 3. So if you just go into Spanish 1, Level 1 curriculum, Units 2 and 3, you can look at some more textbook explanations and you can, do some practices if you'd like. Otherwise, for today, the remainder of the class, I would like you to progress more in Duolingo. And again, my hopes is that I will be back
tomorrow. My son is taking a test today. I'm, obviously very, very certain that it's going to be negative. So I'm hoping he can go back to daycare tomorrow, and that I can be back with you guys for the rest of the week, and we can finally get into the level 2 Spanish curriculum mañana. ¿Sí? Excelente. Gracias, clase, y hasta mañana. Adiós.